Roberto Eliseo Hernández Jiménez, alias Sniff, integrante de la Mara Salvatrucha, y el hombre más ridículo que ha caído en El Salvador este año. 11 segundos, ese fue el tiempo exacto que necesitó para hacer pedazos su propia vida. 11 segundos de video grabados con un teléfono, en un rincón cualquiera del distrito de Alegría, en Usulután Norte, sin un disparo, sin una amenaza, sin una sola palabra, solo unas manos moviéndose frente a la cámara, formando una figura que en este país significa una cosa y solo una cosa. Él creyó que eso lo hacía intocable, y lo único que hizo fue fabricar, con la cara descubierta y por su propia voluntad, la prueba que lo mandó directo a manos de la Policía Nacional Civil, en menos de 24 horas. Escúchalo bien, nadie lo estaba buscando esa mañana. Ningún operativo iba tras él. Él se entregó solo. Y este país, que ya no le tiene miedo a nadie, fue a buscarlo. Si te interesa conocer las capturas más importantes y los operativos más impactantes contra la delincuencia en El Salvador, suscríbete ahora al canal, porque lo que vas a escuchar hoy es uno de los casos más absurdos y a la vez más reveladores de todo este año. Lo que ocurrió en Alegría no fue un operativo de inteligencia de meses. No hubo escuchas telefónicas, no hubo informantes infiltrados, no hubo seguimientos de semanas. Hubo algo mucho más simple y mucho más poderoso. Un ciudadano común, un teléfono y la decisión de no quedarse callado. Y del otro lado, un sujeto que creyó que el país seguía siendo el mismo que él recordaba. Ese error de cálculo le va a costar años, muchos años. En la calle lo conocían por un alias corto, de esos que suenan a apodo de barrio y no a nada más. Señalado por las autoridades como integrante de la Mara Salvatrucha, la estructura que durante décadas mantuvo secuestrado a este país entero, que impuso fronteras invisibles en colonias donde la gente no podía cruzar de una cuadra a otra, que cobró renta a la vendedora de pupusas, al motorista del bus y a la señora que apenas sacaba para el diario. Esa estructura, la misma que hoy está desmantelada, perseguida, encarcelada y reducida a fantasmas caminando por callejones vacíos. Y aún así, en pleno julio de 2026, Sniff decidió que era buena idea recordarle al mundo a qué bando pertenecía, frente a una cámara, con el rostro completamente expuesto, como si el tiempo no hubiera pasado. Para entender lo estúpido de la decisión, hay que entender dónde ocurrió. Alegría no es una zona urbana caótica, donde uno puede desaparecer entre miles de personas. Es un distrito pequeño de Usulután Norte, encaramado en la montaña, conocido en todo el país por su laguna verde Esmeralda, dentro del cráter del volcán Tecapa, por su clima frío, por sus viveros y por ser destino turístico. Un lugar donde todo el mundo se conoce, donde la gente sabe quién es hijo de quién vive en qué casa, quién anda con quién. Un lugar donde no existe el anonimato ni aunque lo compres. Y ahí, exactamente ahí, fue donde este sujeto decidió grabarse haciendo señas de pandilla y soltarlo a las redes sociales como si fuera un video de baile, como si nadie lo fuera a reconocer, como si nadie fuera a hacer absolutamente nada. Pero hay un detalle de ese video que casi nadie ha notado, y es justamente el detalle que convirtió 11 segundos de arrogancia en una sentencia prácticamente asegurada. Porque una cosa es que alguien lo señalen. Otra cosa muy distinta es que esa persona genere, con sus propias manos y su propia voluntad, un material audiovisual donde queda registrada su identidad, su ubicación aproximada y una demostración voluntaria de pertenencia a una estructura criminal. No es un rumor, no es el testimonio de un vecino que después se puede retractar por miedo. Es material, es archivo. Es algo que se puede reproducir en una sala de audiencias las veces que haga falta sin que nadie tenga que arriesgar el pellejo declarando. Y él mismo lo produjo, lo grabó, lo subió y lo compartió, voluntariamente, sin que nadie se lo pidiera. En el video se le ve relajado, confiado, con esa actitud de alguien que se cree en control absoluto de la situación. No es la actitud de un hombre escondido, ni de un prófugo, ni de alguien que mira sobre su hombro cada vez que escucha un motor. Es la actitud de alguien convencido de que el peligro ya pasó, de que la tormenta terminó, de que el régimen de excepción ya agarró a los que tenía que agarrar. Y él quedó milagrosamente fuera de la lista. Levanta las manos, las acomoda con parsimonia teatral y sostiene el gesto frente al lente como quien enseña un trofeo. Un gesto que él probablemente sentía como poder, como identidad, como la prueba de que seguía siendo alguien. Y en realidad estaba firmando su propio expediente,
línea por línea. Y aquí entra el verdadero protagonista de esta historia, que no es él. Es alguien cuyo nombre nunca vas a conocer, que no va a salir en televisión, y que hizo en 30 segundos lo que años de miedo colectivo no lograron. Un ciudadano vio ese video circulando. Pudo haberlo ignorado, pudo haberse reído y seguir bajando el dedo. Pudo haber dicho, eso no es mi problema, y continuar con su día. Que es exactamente lo que este país se vio obligado a hacer durante 20 años, por puro terror. Pero no, este ciudadano hizo algo distinto, lo denunció, lo puso en manos de las autoridades a través de redes sociales, sin cámaras, sin reconocimiento, sin pedir nada a cambio. Y esa denuncia, esa acción mínima prácticamente invisible, es la que echó a andar toda la maquinaria que terminó con Sniff esposado. Porque hay algo que él no calculó y es el cambio más profundo que ha vivido El Salvador en las últimas décadas. No es el cambio de las cárceles, no es el cambio de las estadísticas ni de los titulares internacionales. Es el cambio en la gente. Durante años, ver a un pandillero haciendo señas significaba bajar la mirada, acelerar el paso y no comentarlo ni dentro de tu propia casa. Denunciar era firmar tu sentencia y la de tu familia completa. Hoy denunciar significa sacar el teléfono. Y esa transformación, esa pérdida absoluta del miedo, es infinitamente más letal para una estructura criminal que cualquier operativo militar. Él seguía jugando con las reglas de un país que dejó de existir hace años, y ni siquiera se enteró de que la partida había terminado. Lo que pasó después, cuando esa denuncia llegó a manos de la Fuerza Armada, es donde todo se acelera de una forma que él jamás vio venir. No fue un proceso lento, no hubo semanas de análisis ni comités interminables. La información se cruzó, se identificó la zona, se identificó al sujeto del video y se activó el dispositivo en terreno. Elementos de la Fuerza Armada se desplegaron directamente sobre el distrito de Alegría con un objetivo concreto y un rostro concreto. Y en un lugar como Alegría, con un rostro identificado y una comunidad que ya no protege a nadie, un hombre no tiene absolutamente ningún lugar donde meterse. El cerco no fue una persecución de película. Fue algo mucho más frío y mucho más humillante. Fue simplemente ir a buscarlo donde todos sabían que estaba. Imagina la escena. Un hombre que horas antes se sentía dueño de la calle, que grabó su gesto de superioridad convencido de que era intocable, viendo aparecer uniformes en su zona, sin escape hacia arriba porque arriba está el volcán, sin escape hacia abajo porque abajo está la carretera controlada, sin una comunidad que lo esconda porque esa comunidad fue precisamente la que lo entregó, y sin la posibilidad de negar absolutamente nada porque su cara ya estaba circulando en miles de teléfonos en todo el país. En cuestión de horas pasó de creerse una leyenda del barrio a ser un hombre acorralado en un pueblo de montaña por su propia vanidad. Ni un cerco de inteligencia ni un infiltrado habrían hecho el trabajo tan rápido como lo hizo su propio ego. Cuando lo ubicaron, no hubo enfrentamiento, no hubo balacera, no hubo el final épico que él seguramente se imaginaba en su cabeza desde que era un chamaco. Hubo algo mucho más humillante para alguien como él. No pasó nada. Lo ubicaron, lo redujeron y lo entregaron a la Policía Nacional Civil para que continuara el proceso correspondiente. Sin resistencia, sin drama, sin épica, sin una sola frase memorable. El mismo sujeto que 11 segundos antes hacía señas, con la barbilla levantada, terminó con la cabeza gacha, siendo trasladado como un caso más de trámite. Y esa es quizás la parte más simbólica de todo. Para el Estado salvadoreño de hoy, él no fue un objetivo importante. Fue papeleo. Pero cuando los agentes ingresaron su nombre completo al sistema, apareció algo que cambió por completo la dimensión del caso y que convirtió lo que parecía la captura de un fanfarrón en algo mucho más serio de lo que nadie esperaba. Porque hasta ese momento, la historia era casi cómica. El pandillero que se delató solo, el tipo que se creyó listo, y terminó siendo el hazmerreír del país entero. Pero ese registro cambió el tono de todo de golpe. Lo que apareció en pantalla hizo que dejara de ser una anécdota viral y pasara a ser un expediente con peso real, con consecuencias reales y con una condena potencial que él nunca imaginó mientras posaba frente a esa cámara. Lo que encontraron las autoridades al revisar su historial es exactamente lo que te voy a contar ahora. Y te adelanto una cosa. No tiene absolutamente nada que ver con esas señas.
Cuando el nombre completo de Roberto Eliseo Hernández Jiménez entró al sistema, la pantalla no devolvió lo que todos esperaban. No apareció el perfil de un pandillero limpio que acababa de cometer una tontería frente a una cámara. Apareció un hombre que ya había pasado por el radar de las autoridades, con antecedentes previos por agresiones y por amenazas. Y ahí está el verdadero golpe de este caso. A Sniff no lo hundieron las señas. Las señas solo encendieron la luz. Lo que lo hundió fue la carpeta que ya llevaba su nombre escrito desde antes, dormida en algún archivo, esperando a que alguien tuviera una razón para volver a abrirla. Y él, con sus propias manos, por pura vanidad, les dio esa razón. Porque hay un detalle que convierte todo esto en algo casi surrealista. Este hombre no era el temido del grupo. Todo lo contrario. En su zona lo recordaban como el más asustadizo de todos, el que siempre se quedaba atrás, el que nunca daba un paso al frente cuando las cosas se ponían serias, el que caminaba detrás de los demás para que no lo vieran solo. Ese era él. Y ese mismo hombre, años después, decidió que la manera de demostrar que seguía siendo alguien era grabarse con un teléfono haciendo señas frente a la cámara. Ni una amenaza, ni un acto, un vídeo. Y la incredulidad fue tan grande que hasta quienes procesaron el caso lo comentaron con esa mezcla de burla y desconcierto que provoca ver a alguien destruirse solo de la forma más ridícula posible. Y lo más increíble de todo es que el ciudadano que lo denunció no tenía ni la más remota idea de a quién estaba denunciando. Ese hombre común no conocía el historial de Sniff, no tenía acceso a ninguna base de datos, no era policía, ni fiscal, ni investigador. Era una persona con un teléfono en la mano que sintió indignación al ver a un sujeto haciendo señas de pandilla en pleno 2026 y decidió que eso no se podía quedar así. Creyó que estaba denunciando a un fanfarrón buscando likes. En realidad estaba sacando de circulación a alguien con cuentas pendientes que llevaba tiempo caminando tranquilo, por alegría, saludando vecinos, comprando en la tienda, pasando todos los días por delante de las mismas familias. Un video de 11 segundos logró en 24 horas lo que años de silencio nunca lograron. Pero la pregunta que todo el país está haciendo ahora es otra, y es mucho más grande que él. ¿Qué demonios queda de la Mara Salvatrucha en Usulután Norte después de esto? La respuesta es incómoda y a la vez profundamente reveladora. No cayó un jefe, no cayó un cabecilla, no cayó un palabrero con capacidad de ordenar absolutamente nada. Cayó un eslabón suelto, cayó lo que sobra. Y eso, lejos de restarle importancia al caso, lo vuelve muchísimo más significativo. Porque describe con precisión quirúrgica en qué se convirtió la estructura criminal más temida de América Latina dentro del territorio salvadoreño. Ya no es un ejército, ya no es una red. Es un puñado de individuos desconectados entre sí, sin órdenes que recibir, sin nadie a quien rendir cuentas y sin nada que administrar. Restos caminando por callejones vacíos, buscando en la pantalla de un teléfono la importancia que perdieron en la calle hace años. Porque para dimensionar esta captura hay que recordar lo que era esa estructura en esa misma zona, hace apenas unos años. La Mara Salvatrucha no era un grupo de sujetos haciendo señas para redes sociales, era un sistema completo. Tenía jerarquía, tenía territorio delimitado, tenía economía propia, tenía métodos de control social y tenía la capacidad de decidir quién entraba y quién salía de una comunidad entera. Un pandillero de aquel nivel jamás habría necesitado grabarse haciendo señas para demostrar nada, porque su sola presencia física ya bastaba para que un negocio cerrara o una familia abandonara el país de un día para otro. Hoy, el que se autoproclama miembro necesita una cámara y un algoritmo para sentirse alguien. Esa distancia entre lo que fueron y lo que son es en una sola imagen la historia completa de este país. Y esa decadencia explica por qué estas capturas se repiten cada vez más seguido, siempre con el mismo patrón absurdo. El patrón es este, y una vez que lo ves, ya no lo puedes dejar de ver. Los que quedan no caen por operaciones de inteligencia. Caen por exhibirse, caen porque necesitan desesperadamente que alguien los siga viendo como lo que fueron. Y esa necesidad los empuja a hacer exactamente lo único que no deberían hacer: llamar la atención. Es el comportamiento de una estructura en fase terminal, sin liderazgo que imponga disciplina, sin nadie que le diga a un miembro: no te grabes, no te expongas, no seas idiota. Antes existían esas reglas internas y se cumplían bajo amenaza. Hoy no hay quien las dicte.
Cada uno hace lo que se le antoja y lo que se les antoja los está entregando solos, uno por uno, sin que nadie tenga que ir a buscarlos. Y en el caso de Sniff, ese patrón se vuelve todavía más patético, porque él nunca tuvo nada que presumir. Los que lo conocieron cuentan siempre la misma versión. Era el que se escondía, el que se quedaba callado, el que se ponía nervioso cuando la cosa se calentaba, el que buscaba la salida antes que nadie. Nunca fue el que daba órdenes ni el que se ganó un lugar. Fue el que aguantó ahí en el último escalón, siendo tolerado. Y precisamente por eso necesitaba tanto ese video, porque el que de verdad tuvo poder no necesita recordárselo a nadie. Pero entonces aparece la duda que más ruido está generando en los comentarios. Si este hombre ya tenía antecedentes registrados, ¿cómo demonios seguía caminando libre por su pueblo? Es una duda legítima la que la gente se hace en la mesa del comedor, porque no hablamos de un completo desconocido para el sistema. Hablamos de un hombre que ya figuraba en un expediente y que aún así vivía con absoluta normalidad en un distrito pequeño, donde todo el mundo se conoce, donde la gente sabe quién es hijo de quién y quién vive, en qué casa. La respuesta es tan simple como brutal. Tener antecedentes no es lo mismo que tener un caso vivo. Un expediente puede quedarse dormido durante años, por una sola razón, y esa razón se llama miedo. Los casos se caen cuando las víctimas no declaran. Se caen cuando los testigos se retractan. Se caen cuando una comunidad entera decide que hablar es más peligroso que aguantar en silencio. Durante 2 décadas, denunciar a alguien vinculado a una estructura criminal en un pueblo pequeño significaba condenarte a ti y condenar a tu familia, porque el que denunciaba dormía a 3 cuadras del denunciado. Todos sabían quién era quién, todos lo veían pasar y todos bajaban la mirada. Así es como un hombre con historial termina caminando libre a plena luz del día, durante años, sin que nadie mueva un dedo. Y ahí está la ironía más demoledora del caso. Lo que ninguna víctima se atrevió a hacer por terror, lo hizo un desconocido desde su teléfono, sin exponer absolutamente nada, sin dar la cara, sin arriesgar a su familia, sin firmar nada. La tecnología rompió en 30 segundos la cadena de miedo que sostuvo a estas estructuras durante 20 años. Y hay otro detalle del operativo que casi nadie está mencionando y que dice muchísimo más de lo que parece. No fue la policía quien lo ubicó primero, fue la Fuerza Armada. Ese dato, que pasa desapercibido mientras la gente lee el titular por encima, explica exactamente cómo está funcionando hoy el aparato de seguridad salvadoreño y por qué estas estructuras ya no tienen ni un centímetro de margen en el territorio. La denuncia ciudadana circuló por redes, llegó a las autoridades y elementos de la Fuerza Armada que mantienen presencia permanente en los distritos del interior recibieron la información, la cruzaron y se desplazaron directamente al terreno. No hubo que montar nada especial desde la capital. La tropa ya estaba ahí. Lo ubicaron, lo redujeron sin la más mínima resistencia y lo entregaron a la Policía Nacional Civil para que continuara el proceso correspondiente. De la denuncia a las esposas, cuestión de horas. Y fíjate en el detalle, sin resistencia, el mismo comportamiento de siempre, el del que se queda atrás, el del que nunca da la cara cuando llega el momento. Ese modelo de despliegue es precisamente lo que hace hoy imposible sobrevivir, escondido en un pueblo de montaña. Antes, un pandillero perseguido en la capital se movía al interior y desaparecía durante años, porque el interior era tierra de nadie. Hoy el interior está cubierto. Alegría, con su laguna en el cráter, su volcán y sus calles empinadas, dejó de ser un refugio y se convirtió en una ratonera cerrada. Y él nunca lo entendió, porque seguía moviéndose con el mapa mental de un país que dejó de existir hace años y nadie se lo dijo. Ese es, en el fondo, el error que lo define a él y a todos los que están cayendo igual. No es un error táctico, es un error de época. Se quedó congelado en un El Salvador donde hacer esas señas te daba respeto, te abría paso en la calle y hacía que la gente cambiara de acera. Salió a la calle en 2026 con la mentalidad de 2010 y descubrió, de la peor manera posible, que el gesto que antes imponía terror hoy solo provoca una cosa: que alguien saque el teléfono y te entregue. El mismo símbolo, el mismo movimiento de manos y un significado social completamente invertido. Pero ahora viene lo que de verdad le espera. Y es aquí donde el chiste se le acaba de golpe. Porque mientras el país se ríe del vídeo
mientras los comentarios se llenan de burlas y de memes, hay un proceso judicial arrancando con una serie de elementos acumulados en su contra que muy poca gente está calculando bien. Sobre la mesa hay 3 cosas, y cada una pesa por separado. Primero, la evidencia audiovisual de pertenencia a una estructura criminal, generada por él mismo, sin coacción y sin la más mínima posibilidad de negarla en una sala. Segundo, los antecedentes previos por agresiones y amenazas que reactivan de golpe todo lo que llevaba años dormido. Y tercero, el marco legal salvadoreño actual que endureció de forma drástica las penas por pertenencia a estas estructuras y que no distingue entre el que dispara y el que se pasea presumiendo el emblema. Y es exactamente ahí donde aparece la cifra de años que nadie está mencionando todavía, la que convierte 11 segundos de vanidad en la peor decisión de toda su vida, y la que te voy a contar ahora mismo. La cifra es la siguiente, y conviene escucharla con calma. Bajo el marco legal salvadoreño vigente, la pertenencia a una estructura criminal como la Mara Salvatrucha ya no se castiga con penas simbólicas, ni con procesos que terminan en la calle a los pocos meses. Las reformas endurecieron las condenas hasta niveles que hace una década habrían parecido impensables, con rangos que para miembros identificados se cuentan en décadas y no en años sueltos. Y ese cálculo se agrava cuando existen antecedentes previos, porque el sistema deja de ver a un individuo aislado y empieza a ver un patrón. 11 segundos frente a una cámara pueden traducirse en la práctica en la mayor parte de la vida adulta de un hombre encerrada tras un muro. Él no lo pensó ni un segundo mientras acomodaba las manos frente al lente. Y aquí está lo que hace este caso tan distinto a cualquier otro. En la mayoría de los procesos, la defensa tiene por dónde pelear. Se cuestiona un testigo, se discute una identificación, se ataca la cadena de custodia de una prueba, se argumenta que el señalamiento viene de un enemigo personal o de un vecino resentido. Pero aquí no hay nada de eso. Aquí la prueba principal no la aportó una víctima, ni un informante ni un agente. La aportó él, la grabó él, la subió él y la difundió él, con el rostro descubierto, sin coacción, sin presión y sin que absolutamente nadie se lo pidiera. Y eso deja a su defensa en una posición que muy pocos abogados han tenido que enfrentar en toda su carrera. Porque el único argumento posible es humillante y es probablemente el que va a terminar usándose. Que todo fue una tontería, que no significaba nada, que solo estaba jugando, que quería llamar la atención. Es decir, la defensa consiste en admitir públicamente que el hombre no es peligroso, sino ridículo, que no es un miembro operativo, sino un fanfarrón que quiso parecer lo que no es. Imagina el peso de eso para alguien que construyó toda su identidad alrededor de pertenecer a algo que daba miedo. Para salvarse, tendría que aceptar delante de todo el mundo que nunca fue nadie. Y aún aceptándolo, el Dios sigue existiendo, sigue reproduciéndose y sigue diciendo exactamente lo mismo cada vez que alguien lo pone. Ese es el castigo silencioso que ninguna sentencia contempla. En una comunidad pequeña como Alegría, la memoria no se borra. Él no va a ser recordado como un pandillero temido. Va a ser recordado como el que se entregó solo, el que se grabó, el que se creyó listo. Y esa etiqueta lo va a seguir dentro y fuera, porque en el mundo del que venía la humillación pesa más que la condena. El que se quedaba atrás terminó siendo el que quedó al frente de todas las pantallas del país, pero por la única razón que jamás habría querido. Y eso nos lleva directamente a la pregunta que más se está repitiendo. ¿Qué le pasa ahora a lo que queda de esa estructura en la zona? La respuesta corta es que no le pasa nada, y esa es precisamente la noticia. Cuando cae una pieza de una organización viva, hay reacción, hay represalias, hay reordenamiento, hay alguien que ocupa el espacio vacío, hay un mensaje que se envía hacia afuera para demostrar que la maquinaria sigue funcionando. Aquí no hubo nada de eso, nadie salió a responder, nadie se movilizó, nadie mandó un aviso, ningún negocio recibió una llamada, ninguna familia recibió una amenaza. El silencio absoluto que siguió a esta captura es la prueba más contundente de que ya no hay una estructura detrás, sino individuos sueltos que no tienen a quién avisar ni de quién recibir instrucciones. Y ese silencio dice más que cualquier cifra oficial. Durante años, tocar a un miembro de esa estructura en un territorio significaba
consecuencias inmediatas y visibles para la comunidad entera. Hoy, un hombre señalado como integrante desaparece de las calles de un distrito y la vida sigue exactamente igual al día siguiente. Los viveros abren, los buses hacen su ruta, los turistas suben a ver la laguna del cráter. Nadie cierra temprano, nadie cambia de acera, nadie se encierra. Esa normalidad aburrida, esa cotidianidad sin sobresaltos, es la victoria más difícil de explicar en un titular y la más importante de todas. Pero hay algo que sí cambió en alegría después de esta captura, y no es lo que la mayoría imagina. Lo que cambió no tiene que ver con la seguridad, sino con la conversación. En un pueblo pequeño, un caso así se comenta durante semanas, en la tienda, en la iglesia, en la parada del bus, y lo que la gente está comentando no es el miedo, es la burla. Se ríen de él, lo imitan, repiten el detalle del teléfono. Y esa risa colectiva hace algo que ningún operativo puede lograr. Destruye el aura, convierte el símbolo que durante 20 años provocó pánico en un chiste local. Y cuando un símbolo criminal se vuelve motivo de burla en el pueblo donde antes gobernaba, esa estructura ya perdió lo único que le quedaba, que era la capacidad de asustar. El segundo cambio es todavía más importante y es el efecto que produjo el ciudadano que denunció. Porque cuando una comunidad ve que alguien envió un video desde su teléfono, sin dar la cara, sin exponerse, y que en menos de 24 horas ese hombre estaba detenido, algo se rompe para siempre en la cabeza de la gente. Se rompe la idea de que denunciar no sirve, se rompe la idea de que las autoridades no llegan, se rompe la idea de que hablar te cuesta la vida. Y a partir de ese momento, cualquier otro que quiera intentar algo parecido en esa zona, sabe que hay decenas de teléfonos alrededor y que ninguno le pertenece. Y eso abre la última gran pregunta de este caso. ¿Cuántos más como él siguen allá afuera esperando cometer el mismo error? La respuesta incómoda es que probablemente varios y que caerán exactamente igual. Porque el perfil se repite con una precisión casi matemática. Son los que quedaron fuera de las grandes capturas, los que nunca fueron prioridad porque nunca fueron importantes, los que sobrevivieron precisamente por ser irrelevantes dentro de la jerarquía. Y esa irrelevancia es la que los está matando, porque necesitan demostrar algo, necesitan que recordar que existieron, necesitan que alguien los mire. Un miembro operativo de verdad se esconde, se calla y se mueve poco. Estos hacen exactamente lo contrario, y por eso van cayendo uno detrás de otro sin que las autoridades tengan que invertir prácticamente nada en encontrarlos. Y ahí está la lección que este caso deja escrita para todos los que queden. Ya no hay territorio donde esconderse porque el interior del país está cubierto de forma permanente. Ya no hay comunidad que te proteja porque la comunidad fue la primera víctima y no lo ha olvidado. Ya no hay silencio que te ampare porque el silencio se acabó el día que la gente entendió que podía denunciar sin dar la cara. Y ya no hay símbolo que te sirva porque ese símbolo hoy no abre puertas, las cierra todas de golpe. Lo único que queda es la posibilidad de pasar desapercibido. Y ni siquiera eso son capaces de sostener, porque el ego siempre les gana. Al final, todo este caso se reduce a una imagen muy simple. Un hombre que durante años caminó detrás de los demás, que nunca dio un paso al frente, que sobrevivió a la caída de una estructura completa por la sola razón de que nadie lo consideró importante. Decidió un día que quería ser visto. Levantó las manos frente a una cámara barata, hizo el gesto que llevaba media vida ensayando y lo lanzó al mundo esperando respeto. Lo que recibió fue una denuncia anónima, un despliegue de la Fuerza Armada, un traslado a la Policía Nacional, civil y un proceso judicial que puede tragarse la mayor parte de su vida. 11 segundos, ese fue el precio exacto de querer sentirse alguien. Y si este caso te parece increíble, espera a ver el que tenemos preparado a continuación. Porque hay otra captura en El Salvador donde el detalle que delató al sujeto es todavía más absurdo que un video de 11 segundos. Y donde lo que las autoridades encontraron después dejó a todo el país sin palabras. Ese video ya está apareciendo en tu pantalla en este momento. Dale clic y quédate, porque lo que viene ahí te va a costar creerlo.